presentamos Personajes. Entrevistas con el periodista David Serrano a personas destacadas de nuestro terruño. Nos encontramos en B&C Exportadores en el Valle de Ujarrás, en Paraíso de Cartago, específicamente en este precioso lugar que es el Museo a don Cuyo Bonilla, don Claudio Bonilla, fundador de B&C Exportadores. Nos acompaña doña Laura Bonilla, expresidenta de la Cámara Nacional de Exportadores y exministra de Agricultura y Ganadería, quien es uno de los hijos de don Cuyo Bonilla. Bienvenida a Personajes, doña Laura, y a la televisora regional de Cachi. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero que todo, agradecerles por estar hoy visitándonos y nos emotiva, de verdad, incluso que estén pasando este tipo de reportaje, este tipo de reconocimientos, es un incentivo para continuar. Doña Laura, iniciemos con don Cuyo. Don Cuyo Bonilla, que precisamente Dios goce, muy querido en el Cantón de Paraíso de Cartago y por sus trabajadores. ¿Cómo se inició don Cuyo como agricultor? Nos dé una reseña usted de su padre. Definitivamente por sus venas corrían la sangre de agricultor. Fue un hombre que empezó pero desde abajo, sembrando pero así como una matita, yo creo, y tuvo incluso que transformarse en el tiempo, porque siempre, no todo fue brillante, ¿verdad? Sí tuvo problemas que se van enfrentando, entonces tuvo que trasladarse incluso de cultivo a cultivo. Entiendo que él empezó con tomate, posteriormente apio, que ahí fue donde logró, iba al mayoreo a venderlo, y posterior a chayote. Sin embargo, en esos lapsos, esos cultivos, también se metió una vez incluso con el tema de gallinas. Recuerdo haber visto aquí que todos pelábamos gallinas, incluso también recuerdo meterse en plátanos, ver plátanos en la casa. O sea, fueron diferentes y siempre, por supuesto, relacionado con la tierra, con la agricultura. Tenía experiencia agrícola, él fue jornalero también aquí en el Valle de Ujarrás. Cogió café, incluso. Y de las anécdotas bonitas es que en la finca que él cogió café, conoció a mi mamá. Y muchos años después, él llega a comprar la finca. Entonces, incluso, llegó cuando mi papá y mi mamá se imaginaron que posterior años después iban a comprar la finca donde ambos cogieron café. ¿Y a qué se debe el éxito de su padre? Hoy en día es una de las empresas más grandes del país. El éxito de él, yo creo que una persona muy llena de Dios, principalmente la Virgen de Ujarrás, la Machita, como le decía él, y San Isidro de Labrador. Como usted puede ver, ahora vamos a hablar de la cantidad, se nota en los recuerdos que él nos dejó acá. Segundo, una persona muy honrada y muy honesta, muy justa, el cual a nosotros nos trasladó esos valores. Y un concepto que yo siempre digo que ni que uno vaya a la Universidad de Harvard va a aprender lo que es calidad, como él lo manejaba. Él siempre era calidad, el mejor chayote, cuando sacó era el mejor apio, dicen que eran unas matas así, y él siempre decía, si usted vende cochinada, le van a pagar cochinada, si tiene toda la razón. Es un concepto calidad que él manejaba increíblemente. Y siempre un hombre muy visionario, pensando como en grande. Cuando construyó la planta, esta de Ujarrás, que esta fue su primer finca, hizo la planta con muy buenos cimientos, o sea, hacía las plantas de una vez, para que funcionaran por el resto de la vida y grandes. O sea, es increíble la visión que él tenía. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 4 hermanos. Ustedes actualmente son uno de los mayores productores de chayote del país y también de yuca en la zona de San Carlos. Exactamente. ¿Cómo le inculcó don Cuyo esos valores a ustedes como hijos y a la empresa? Mira, yo incluso ayer que fue el Día del Padre, que le escribí ahí, gracias, yo siempre digo gracias por haberme enseñado a trabajar,
pero también trabajar correctamente, ¿verdad? Y hacer las cosas. Él me pasaba incluso personalmente a mí, muchas frases nos pasaba diciendo, muchas frases, y siempre las repetía. Entonces, ejemplo, quiero compartirlas con ustedes. Siempre me decía, haga negocios que la deje dormir tranquilo. No maltrate a los agricultores, págueles siempre lo justo. Páguele a los colaboradores todo y páguele las garantías sociales. Él decía, ayude al pueblo. Si usted ayuda al pueblo donde usted produce, el mismo pueblo la va a ayudar a cuidar. Vea la mentalidad, que eso ahora se llama responsabilidad social. Él no manejaba los términos, pero vea, digamos, llevémoslo al día de hoy. Él todo eso ya, digamos, lo aplicaba. Yo digo, mira, lo que ahora nos enseñan en las universidades, ¿verdad? Es increíble cómo estos señores, y muy, muy visionario, él siempre como que estaba viendo más adelante. Tenía una gran visión, don Cuyo, como agricultor. Hoy en día, mire, aquí está el fruto de ese esfuerzo, ese trabajo que realizó él. Totalmente, y lo que a él más le gratificaba de lo que hizo, siempre decía, era la cantidad de familias que está generando trabajo, para que él decía, para que tengan su comidita. O sea, eso es lo que, digamos, a él, de hecho, antes de morir, en una que hablé con él, lo que él me solicitó, nunca voy a olvidar que me tocó así el hombro, y siempre el sueño de él decía es, para que estas familias continúen, que tengan su salario semana con semana. Eso era para él una prioridad. Ustedes han sido fundamentales para que esta empresa continúe esa herencia, don Cuyo Bonilla. Se dividen el trabajo entre ustedes, entre los hermanos. Sí, más bien yo siempre digo que parece que nos hicieron, como si fuéramos como una máquina, porque resulta que mi hermano, el mayor Vinicio, que no estudió, porque desde chiquitillo ya papi lo jaló y se lo trajo para la finca, mi hermano es el que ve todo lo que es la agricultura, tanto de San Carlos como de Jarrás. Dicen que no hay una persona que no sepa más de chayote después de mi papá, Vinicio. Luego vine yo, que me metí en el negocio, y yo sí ya tuve la oportunidad de estudiar, estudié administración, entonces yo fui la que vine como a ordenar la casa, decirles, no, hay que hacer una cuenta corriente, hay que dividir la plata de la casa, entonces fui como, junto con un administrador que tenía en ese momento ayudándome, que fuimos poniendo como en orden la casa. Y luego mi hermano Alberto, que es el menor, que también ya pudo estudiar incluso ya comercio internacional, mi hermano es el que ve toda la parte de logística, la colocación de contenedores, cuánta fruta tenemos para esta semana, cuánto hay que colocar, etcétera, etcétera. Entonces yo siempre digo que nos hicieron como la medida. Y mi hermana incluso, mi hermana no se metió en el negocio y pues acompaña a mi mamá incluso y pues está, digamos, haciendo la parte esa familiar. Se aprendió muy bien de don Cucho. Totalmente. Aquí está el fruto de lo aprendido. Sí, y lo más importante es que nos enamoramos del proyecto, y cuando usted se enamora, esto lo ves con pasión, no lo ves como un trabajo. Más bien yo siempre, muchas veces cuando yo despierto, siempre le digo a Dios, gracias por la salud y gracias por tener un trabajo que me encanta y levantarme y arreglarme para venirme al trabajo. Hablemos de este museo, donde observamos fotografías de cuando don Cuyo se inició en la agricultura, cuando tuvo el primer vehículo, cuando construyó la primera planta, con esa gran visión, como usted lo ha manifestado en unos momentos, que ya en estos momentos voy a apreciar la experiencia que él tenía en ese momento como agricultor y pensando en un futuro. Hablemos de este museo. Bueno, este museo es tener una parte de él aquí presente, que yo lo siento, yo siempre digo que papi me orienta y cuando no lo hace se lo solicito también, así, bueno, papi, ¿qué hago en esto? Y yo creo que cuando la persona parte físicamente, pero siempre está con uno, y entonces pues quisimos este rinconcito, que me encanta hoy lo de escuchar los pajaritos y ver lo verde de esto, porque me representa a él. Entonces esto es un rinconcito que decidimos hacerlo para siempre tenerlo presente. Mami, yo dije, algún día que uno quiera sentirlo más de cerca, siempre está abierto para la gente que quiera, para los colaboradores. Y aquí hay cosas personales de él, y aquí hay mucha historia, mucha historia de gente que ha trabajado aquí, que ha pasado. Yo creo que estamos hablando como de los años 80 aproximadamente que esto empezó. Estábamos observando las fotografías donde está con los trabajadores en el campo y actualmente haciendo un recorrido por la empresa, él tenía esa visión, esa inteligencia natural
para la agricultura y para los negocios específicamente. Tenía esa inteligencia y esa visión que a la postre aquí están los frutos de esa visión y esa inteligencia natural que traía él como agricultor. Totalmente, pero muchas cosas es la constancia de él. O sea, él venía todos los días y era el primero y el último que se iba. Hasta que ese señor, la empacadora, no se estuviera lavando, él no se retiraba de acá. Otra cosa, los domingos incluso, él sí se levantaba un poco tarde, desayunaba y se venía con mi mamá a darle vuelta a todas las fincas. Iba viendo qué faltaba y el lunes ya venía a retroalimentar a los jefes de las cuadrillas a decirle falta esto, falta esto. Entonces, bueno, es algo de estar presente, ¿verdad? Él como dueño toda la vida estuvo y él era feliz. Yo siempre decía, papi era feliz en Ujarrás. Él decía, a mí no me saquen, él no había que sacarlo del hábitat de aquí. Y el cariño, el aprecio que le tenían los trabajadores a él, como patrón, como amigo. Y el pueblo en general, Sí, el pueblo exacto. en general. Sí, también devoto de la Virgencita. Totalmente. Precisamente en las actividades de San Isidro Labrador lo veíamos ahí encabezando él, también llevando a la Virgen en hombros a diversos lugares del Cantón de Paraíso. Y era una de las personas que se caracterizaba porque las instituciones del Cantón de Paraíso lo querían mucho, porque él siempre, cuando había una necesidad, no solo de los trabajadores, sino también de algunas organizaciones, él siempre estaba presente en ese lugar. Sí, es más, y comentarte que parte de que nosotros nos pusimos de acuerdo para continuar con su legado, también es importante comentarte que creamos la fundación Claudio Bonilla. Esta fundación, bueno, comentarte que la semana pasada finalmente logré poner todo el día porque cuesta, ¿verdad? Hacer en este país, ¿verdad? A veces nos cuesta. Y tras de eso, pues tengo que restar el año pasado de que tuve la oportunidad que estuve en el Ministerio de Agricultura, entonces como que digamos ese año lastimosamente no pude avanzar, pero bueno, ya efectivamente tengo absolutamente todo el día y la idea de esta fundación es continuar con las causas que él hacía en las comunidades, principalmente donde nosotros producimos, porque ese era como su legado. Me comentaba su hermano Alberto que también becas para estudiantes de escasos recursos y también para hijos de trabajadores, que hoy en día algunos están en la universidad, gracias a don Cuyo Bonilla y a esa fundación y el aporte y la herencia que les dejó don Cuyo. Totalmente, la idea de nosotros siempre dijimos era continuar, ¿verdad? Continuar con ese gran legado que él hizo en la comunidad. Yo en lo personal me sentí muy bien, ahora para la pasada romería de Ujarrás, que se reinició después de lo del COVID. Me encantó porque la Iglesia Católica nos volvió a tomar en cuenta. Y me encantó, yo al menos me encargué de la carroza y yo la quería bien linda, yo tenía como una ilusión porque yo creo que papi me ve, o sea, haciendo eso, y no es porque me vio, sino es que me nació también y la quería bien linda y ver a mi hermano, incluso mi hermano bajó el carro y entró con la Virgen y yo decía, qué bonito, se repite la historia y ojalá que uno pudiese hacer lo mismo, ¿verdad? Que estas tradiciones continúen de generación a generación, que sería lo ideal. Don Cuyo, entre su humildad, lo veíamos con el roce de muchas personas, muchos funcionarios de gobierno y personajes de renombre que le tenían mucho cariño, mucho aprecio, lo vimos en muchas oportunidades, compartiendo con personajes de la política, del gobierno, porque le tenían muchísimo aprecio a don Cuyo. Sí, él no participaba en nada para un puesto y eso, pero sí ayudaba a montones, porque creo que, igual que yo, que creo que de los hijos fui la que le saqué, que me gusta la política, más que eso es que disfrutamos de la fiesta democrática. En el momento de las elecciones, yo creo que a veces los costarricenses no valoramos eso, pero de verdad esos son de los valores que tenemos que no podemos perder. Y entonces yo recuerdo que él lo disfrutaba mil, por aquí desfilaban los candidatos, él abría las puertas tanto para alcaldes como para diputados, como para presidentes, pero yo creo que era parte de eso, ¿verdad? De motivar a los colaboradores para que vayan y ejerzan su derecho al voto. Yo creo que eso es parte de uno como responsabilidad, ¿verdad? De transmitirles eso, que conozcan al candidato y de que salgan a votar junto con sus familias. Este vehículo, este Toyota, una joya histórica, un sentimiento muy especial tiene para ustedes este vehículo. Totalmente, fue el primer carro que él compró de agencia. Me imagino que, como todos, probablemente él soñó y el día que logró sacar un carro del año,
tenía un gran valor para él, y después pues se vendió para comprar otro, y entonces él siempre pasaba lamentándose. ¿Dónde estará mi Toyota? ¿Para qué vendí mi Toyota? Y siempre yo decía, qué dolor, papi, ¿cómo fuimos a vender el Toyota? Y probablemente lo vendió para poder comprarse el otro. Y entonces para una fiesta de cumpleaños, yo me sabía la placa de memoria, tengo una facilidad para los números, y dije 7865, vea que todavía me metí en el registro, era como es tan fácil, y lo localicé. Entonces localicé al señor y le dije que necesitábamos comprar el carro, y entonces tiene cosas como el recuerdo de la primera comunión de mi hermano Vinicio, que hoy tiene ya casi 60 años, imagínense. Y entonces, bueno, logramos, el carro chineado, él no dejaba que nadie se lo tocara. Él lo arregló, entonces él bajaba en su otro Toyota, lo estacionaba, y con iba a dar todas las fincas, y no se lo prestaba a nadie. Era su chineado. Entonces, bueno, pues decidimos mantenerlo. De vez en cuando, pues alguno lo calienta y lo tenemos como una joyita. Es un recuerdo sentimental muy valioso, invaluable. Recuerdo ir en ese Toyota Punta Arenas, y en esos carros nos metían como 9, porque tras de eso metían una caja de tomate en el medio. Entonces estaban uno allá. Entonces recuerdo, claro que yo también, mi recuerdo de era los viajes, era Punta Arenas, y llevábamos a toda la familia, íbamos en este carro. Bueno, y ahora hablemos de Laura Bonilla, quien tiene muchísima experiencia en lo que es exportaciones. Fue presidenta de la Cámara Nacional de Exportadores, fue ministra de Agricultura y Ganadería, y ha estado también de lleno en lo que es la política nacional. Pero, ¿quién es Laura Bonilla? Bueno, Laura Bonilla, primero que todo, es mamá. Tengo la dicha, Dios me bendijo, de tener dos varones, ya incluso grandes, que ya están en el negocio, que eso también pues me alegra. Yo les digo que yo fui una niña feliz, una niña que iba a la escuela Goicoechea y al Liceo Paraíso. Íbamos a pie en esos tiempos, uno iba a pie y se mojaba. Entonces yo le digo que yo fui una niña feliz porque disfruté todo eso. Siempre quise estudiar, y era muy buena en la escuela, era inteligente. Y entonces sí quise estudiar. Igual me equivoqué. En ese momento, cuando yo terminé el colegio, estaba de moda turismo, y yo siempre quise viajar. Entonces dije, ay, voy a estudiar turismo para viajar. Vea lo que es uno joven, ¿verdad? Cuando estudié y me gradué y fui a buscar trabajo, no me gustaba lo que me estaban ofreciendo. Y dije, uy, me equivoqué. Pero bueno, eso lo digo para que la gente, que algún joven que me está escuchando, porque muchas veces nos pasa en la vida, se vale equivocarse, lo que no se vale es quedarse ahí lamentando que me equivoqué. Y dije, ufa, me equivoqué. Inmediatamente hice cambio de carrera, dije, esto no es lo mío, y ya ahí sí estudié administración de empresas. Y lástima, imagínese ahora con comercio, hubiera estudiado también comercio. Bueno, pero igual lo que hice un técnico en comercio, porque cuando empecé a trabajar en exportaciones dije, bueno, no tengo en comercio. Entonces hice un técnico, que el técnico por lo menos le ayuda a usted a conocer todo lo que es el vocabulario, digamos, que está dentro de exportaciones, y también conocí a mucha gente, que eso es muy importante para luego que lo guíe a uno en esto. Tenía profesores, uno tenía de una naviera, otro profesor era de Procómero, entonces eso es importante para luego uno manejarse, digamos, en este negocio. Empecé a trabajar con mi papá. Empecé a trabajar con mi papá en el año 92. Ya tengo un montón de años incluso de trabajar acá. En el 92 empecé con mi papá, y de ahí me enamoré del negocio, y empecé como una hormiguita a trabajar, y bueno, posteriormente tuve la gran oportunidad de que entré a la Cámara de Exportadores. En la Cámara de Exportadores estuve 16 años, empecé como hay que empezar, empecé de directora como la 12 era, a los 2 años me subieron para secretaria, a los 2 años en la otra reelección estuve de vicepresidenta 6 años, y posteriormente pues ya me tocó el turno de presidenta, y estuve 9 años, incluso liderando la Cámara de Exportadores. Mucha experiencia también con Rostro Internacional, porque como presidente de la Cámara Nacional de Exportadores viajo mucho también para conocer más de cerca lo que es la exportación. No tanto eso, pero ahora sí recuerdo que tuve la presidencia FECAESCA, que FECAESCA, la Federación de las Cámaras de Exportadores Centroamericanos. Entonces sí tenía que trasladarme mucho, incluso principalmente a Centroamérica, para reunirnos con los diferentes presidentes.
Pero sí, luego he participado, que me encanta participar en las ferias internacionales. Eso lo hago desde muchos años. Incluso trato siempre de llevar a mis hijos desde niños, los llevo a las ferias para que incluso ya ellos vayan retomando, porque algún día probablemente me voy a cansar y algún día uno tiene que de verdad delegar eso, y entonces desde niños los llevo a las ferias. Incluso precisamente ahorita estaba ya cotizando tiquetes porque vienen ya las ferias, siempre son en octubre. Y entonces ahorita hay ferias y ahorita incluso estaba en esa parte, porque todo eso hay que hacerlo con tiempo, son ciudades que se llenan. Y bueno, y posteriormente el señor presidente Rodrigo me llamó y me dijo que si yo le aceptaba el puesto de ser ministro de Agricultura, y por supuesto no lo pensé, pero ni un minuto, ahí mismo le dije, sí señor, sí le acepto el puesto. Con la experiencia que yo tengo de agricultora, los conocimientos y todo, pues y para mí la verdad que fue un honor que el señor presidente pues me llamara en su momento, y fui y di mi grano, ¿verdad?, de sudor, porque no es jugando, de verdad, definitivamente un ministerio tan grande como es el MAC, Tan complicado. lastimosamente sí, tan complicado, pero bueno, fue una gran experiencia para mí. Yo siempre estaré sumamente agradecida con el señor presidente, pero en un determinado momento, yo por eso también me gusta, como por mi experiencia, contar. Yo siento que cuando las oportunidades se dan, uno debe agarrarlas, si tiene la experiencia y está listo, pero también es muy importante saber entrar y saber salir. Cuando ya uno ve que las cosas pues no se están dando como quiere o ya no, pues es muy importante transmitir y salirse. Uno nunca se debe aferrar a las sillas, para nada. Entonces yo creo que eso es muy importante, ¿verdad? Esos son mensajes que me gusta compartir, ¿verdad? Yo digo, las oportunidades se presentan una vez, tómelas. No ande pensándolo y preguntándole a todo mundo. 2, cuando hay que salirse, hay que salirse. Uno no se debe aferrar absolutamente en la vida a nada. Y siempre salir elegantemente, conversar, salir. Y yo creo que bueno, ahí fue un capítulo incluso muy bonito, muy interesante. Ahorita en este momento pues estoy como, yo les digo, como de recuperándome del desgaste que fueron 4 meses, ahora me imagino 4 años. Dicen que incluso la gente, sí, claro, que se envejece y todo. Y bueno, no, y regresé pues a la empresa a incorporarme y con nuevos proyectos, por supuesto. Estamos a través de Personajes y la televisora regional de Cachi con nuestro director y productor John Retana del estudio central, y nuestras redes sociales con doña Laura Bonilla de B&C Exportadores en esta visita que estamos realizando. Gracias, doña Laura, por permitirnos estar de visita y realizar también esta nota periodística para Personajes. Doña Laura, la empresa B&C Exportadores ha beneficiado muchísima gente del cantón de Paraíso de Cartago y específicamente el Valle de Ujarrás y Cachi. Mucha gente que está trabajando aquí y le han dado la oportunidad para poder llevar también alimentos a sus hogares. Eso es una bendición, que también le han dado trabajo a mucha gente. Sí, eso es el legado de mi papá. Eso es lo que te comentaba que él decía, ¿verdad? Que a él lo que le llenaba era saber que muchas familias pues tenían su salarito, decía él, para el fin de semana, pues para comprar sus alimentos. Bueno, y B&C Exportadores, chayote, pero también están exportando yuca. Es uno de los mayores productores de chayote y yuca en el país. Sí, exactamente. Y luego tenemos otra que es de yuca congelada. Principalmente ahí sacamos toda una línea de productos congelados, sancochos, se hacen masas, se hacen patacones, siempre con productos agrícolas, ¿verdad? Dándole valor agregado. Es esa es Bajo Cero, que es una empresa pues hermana de B&C. Y aparte de calabaza, aparte de yuca, también sacamos calabaza, jengibre, malangaedos, que es lo que llaman aquí ñampí, que se exporta mucho. Ahora que viene el verano, se empieza a sacar un poco de pipas, caña de azúcar. Yo siempre digo que nosotros vendemos productos de nostalgia. Son productos que cuando usted está en otro país, usted paga lo que sea por comerse una olla de carne, por comerse un patacón, por comerse una caña de azúcar. Es más, hay un producto que a mí siempre me gusta contar, que exportamos, porque yo misma me asusté, que nosotros exportamos hojas de plátano congeladas, ya limpias. Entonces a mí siempre me recuerda, porque yo recuerdo que en Navidad a mí me tocaba ese trabajo que lo odiaba, uno con un trapillo limpiando las hojas, ¿verdad? Para hacer tamales. Para hacer tamales. Pues ahora no, resulta que ahora nosotros las vendemos, parece tela,
les cortamos acá, se sosan, se limpian y eso se dobla. Y resulta que un cliente una vez me pidió hojas y le envié como 300 cajas. Pero la segunda vez me pidió un contenedor y era para Europa. Y yo le decía, no puede ser, usted me está bromeando. Y me dice, no, me dice yo, ¿y para qué la usan? Para hacer tamales. Bueno, es que resulta que no solo los costarricenses comemos tamal. El nicaragüense come, no sé cómo le dicen, nacatamal. El venezolano come, hay unos que son grandes, deliciosos. Todos, o sea, todos casi los latinoamericanos, pues usamos tamales. Entonces, ese es un producto que me llama la atención. Yo creo que el año pasado, para octubre, se sacaron, para el final de año es como, digamos, el más fuerte, como 5 contenedores de hoja de plátano. Increíble. Doña Laura, ¿qué le parece si hacemos un recorrido por parte de la planta para que nuestros amigos televidentes conozcan qué es B y C Exportadores aquí en la zona de Ujarrás, para que con doña Laura Bonilla realicemos un recorrido y conozcan más de cerca lo que es B y C Exportadores aquí en el Valle de Ujarrás, en el cantón de Paraíso de Cartago. ¿Qué le parece, doña Laura? Claro. Antes sí quisiera agradecerle a Johan y a David por el espacio. Y yo creo que una fecha muy especial, máximo ayer que fue el Día del Padre y a uno vienen todos los recuerdos, ¿verdad? Yo creo que es como emotivo, son fechas que de verdad son emotivas para uno. Pero yo le decía a mi mamá, ayer incluso me decía a mi mamá, le digo, yo creo que mi papá, lo más feliz que lo hago es sabiendo que hago el legado que él me dejó y que mañana en la mañana voy a estar ahí trabajando y yo sé que él es feliz con eso. Vamos a hacer el recorrido. Continuamos desde B y C Exportadores en el Valle de Ujarrás en este recorrido que hemos estado efectuando para personajes y la televisora regional de Cachí, en esta nota periodística sobre don Claudio Bonilla, conocido cariñosamente como Julio Bonilla, por sus trabajadores, sus amigos, donde hemos realizado el recorrido por el Museo de Don Cuyo, así como también por la planta donde se está elaborando o procesando lo que es el chayote. Vamos a conversar con don Alberto Bonilla, uno de sus hijos, quien también nos ha recibido muy amablemente aquí en el sector de Ujarrás. Don Alberto, bienvenido a Personajes. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por venir, muchas gracias por acompañarnos y conocer más a fondo lo que hacemos. O sea, el pueblo normalmente ha escuchado lo que fue Julio Bonilla, lo que hace BIC, pero nosotros queremos que ustedes se den cuenta de verdad lo que hacemos para que lo exterioricemos. Muchas gracias. Don Alberto, comentando sobre esa visión que tuvo don Julio, él fue jornalero, fue trabajador de campo, y poco a poco fue surgiendo con esa visión que él tenía, a pesar de que no era estudiado, pero conocía mucho de agricultura, y poco a poco fue dándose a conocer, y a lo que es hoy en día una de las mejores empresas aquí en el país de exportación de chayote y también de yuca en la zona de San Carlos. Esa visión que él tenía se plasma en estos momentos con esta gran empresa que está aquí en Ujarrás. Gracias. Sí, y bueno, Dios es perfecto, Dios sabe lo que hace. Entonces Dios, siento que en su grandeza le limitó el estudio de don Julio Bonilla, porque si Julio Bonilla hubiese sido estudiado, hubiera quedado en una oficina y de ahí no hubiese pasado eventualmente, porque fue, modestia aparte, la persona más inteligente que muchos hemos conocido, y cómo, aunque llegó apenas a
primero de la escuela. A los 8 años, por problemas económicos de su familia, lo sacaron de la escuela para que ayudara a aportar comida a su casa. Nos podemos imaginar hoy un niño de 8 años trabajando con obligaciones, es imposible creerlo, pero hace 70 años se le dio a él, tuvo que salir de la escuela, dedicarse a buscar comida. Nosotros hablábamos, no, mira, ¿qué hacías? Sí, básicamente dice que es caminar por ahí, coger un racimo de bañarnos en la finca, jalar algunas cositas y aportar comida a su casa. Entonces, esa limitación, esa decisión que tomaron sus padres en ese momento, pues le cohibieron de escribir, le cohibieron de leer, él no sabía leer, no sabía escribir. Sin embargo, eso no lo limitó. Y él siempre pensó en grande, él siempre pensó en el mundo de la exportación. Nos decía, una vez nos decía, vean, yo no me imagino cómo fui capaz yo de sacar un contenedor con chayotes, cuando yo no sé escribir, cuando yo no sé leer, pero mis contenedores de chayotes se iban y llegaron al mundo. Entonces, hoy, para nosotros es un gran orgullo ver que ese esfuerzo que él plantó, esa semilla que nos dejó, hace que los chayotes de él, los chayotes que él trajo a este valle, hoy llegan a Alemania, llegan a Italia, llegan a Francia, llegan a Inglaterra, llegan a Canadá, llegan a Estados Unidos, llegan a la isla del Caribe. Es un esfuerzo muy grande que él llevó adelante y hoy muchos en el Cantón del Paraíso, en Costa Rica, nos beneficiamos de ese legado que nos dejó. Él fue productor de tomate aquí en la zona. Él empezó con pollos, él trajo pollos, él tuvo pollos en la casa, tuvo alguna sociedad, no le fue bien. Posteriormente él se dedicó a trabajar en tomate. Siempre quiso trabajar en grande, siempre quiso trabajar fuerte y fue el productor de tomate más grande de Costa Rica. Estoy hablando de hace unos 40, 50 años tal vez, pero el productor de tomate más grande de Costa Rica. Después de eso el negocio no caminó, se fue al apio y posteriormente el apio terminó en el chayote. Entonces se puede decir pollos, tomate, apio y chayote fueron los negocios en los que él se crió y a la par el chayote de las yucas. Don Alberto, esos valores que inculcó Orgullo continúan, ese legado que dejó continúa subiendo poco a poco. Por supuesto, de hecho, cuando trabajamos con algunas personas que nos ayudan en la parte de organización de la empresa, se viene el tema de que la misión y la visión de la empresa, que es que hay que tener misión y visión. Nosotros más que visión y visión tenemos principios que nuestro padre nos dejó y nos dijo. Él nos dijo muy claramente, fui pobre, sé lo que es la pobreza, sé lo que es trabajar sin comer, sé lo que puede salir de mi casa a las 4 de la mañana a trabajar y llegar a la casa a las 6 de la tarde a comer un gallito. Entonces no quiero que ningún colaborador sufra lo que yo sufrí. Es un principio, que ningún colaborador sufra lo que él sufrió. Entonces, si tú caminas por las fincas, y los invito a ir para que lo vean, en las fincas se encontrarán árboles frutales alrededor. Los árboles frutales tienen dos principios. El primero, para la belleza escénica, pero también para que cualquiera de nosotros que tiene hambre tenga algo que comer. Porque él muchas veces supo lo que fue llegar al trabajo sin un gallito de comerse. ¿Qué hubiese pasado si él hubiera tenido una naranja, un banano o una manzana que comerse ahí? Entonces él piensa en eso. Entonces un principio, que nadie sufre lo que él sufrió. Él nos cuenta que conoció lo que fue trabajar de 6 de la mañana a 6 de la tarde y no recibir el pago a las horas extra. Él dijo, nunca a algún empleado se le va a quedar debiendo dinero por lo que gana. Él supo lo que fue trabajar durante mucho tiempo, durante toda su vida sin la seguridad social que lo cubriera, y él dijo que ningún compañero mío sufra eso. Todos los compañeros por principio de la empresa tenemos que tener la seguridad social también. Luego nos enseñó y nos dijo muy claramente, yo soy agricultor, sé lo que es que un agricultor no le paguen su dinero. Nunca le quedó un mal agricultor porque lo que nos dejó. Entonces son principios que nos dejó y son los que nos vienen. Estamos a través de personajes y nuestras páginas y la televisora regional de Cachín, directo desde BIC Exportadores en el Valle de Ujarrás, con don Alberto Bonilla, y esta nota periodística que estamos efectuando sobre parte de la vida de Orgullo Bonilla, con la dirección de nuestro productor, don John Retana. Continuamos en esta entrevista, don Alberto. Ustedes tienen actualmente dos de las empresas más grandes de exportación en el país. Están dando también alimentación a muchos trabajadores de las zonas en Carlos. Señor, somos fundadores de 2 empresas en Costa Rica, BIC Exportadores, que se dedica a la producción de verduras frescas. Frescas llevamos es mínimamente procesado. Simplemente se lavan, se acondicionan, se ponen en una caja. Entonces los cherotes que conocemos, la yuca, la malanga, la calabaza, L2. Y tenemos también productos congelados bajo cero, que son esos mismos productos, pero con un grado más de elaboración, son congelados.
El producto va pelado, va limpio, va dentro de una bolsa plástica. Y básicamente nuestra misión es que el mundo cada vez irá pidiendo comida más preparada. Entonces nosotros vamos trabajando así, darle al consumidor estos mismos productos, nuestra base, nuestros orígenes, simplemente que más preparados. Hoy, gracias al esfuerzo que nos dejó nuestro padre y gracias a lo que nosotros hemos hecho, somos 900 colaboradores. Hay 900 personas que día a día trabajan con la empresa y tienen su sustento diario. Ustedes como hijos han sido pieza fundamental en el desarrollo de estas dos grandes empresas en el país. Señor, y básicamente la misión que Don Cuyo nos dejó fue: continúen con el legado, continúen generando empleo, continúen dándole a este gran personal, a esta gran cantidad de personas el sustento diario. Entonces el legado que nos dio fue que explotáramos eso que le dieron a Mari, y no es nuestra responsabilidad hoy día. Entonces la responsabilidad es hacerlo bien, hacerlo de una manera ordenada, de una manera honrada, para que ellos sigan teniendo su alimentación diaria. Yo les he dicho muchas veces a ellos: ¿qué pasa si la empresa pierde? ¿Qué pasa si la empresa quiebra? Se pierde la finca. No, es que se pierde el trabajo de 900 personas, se pierde el quehacer de muchos compañeros. Entonces definitivamente es una responsabilidad muy grande que hemos tomado muy en serio. No, Alberto, usted me comentaba precisamente que Don Julio fue productor de tomate, uno de los mayores productores de tomate aquí en la zona de Carras y del país en general, pero también han incursionado no solo en lo que es chayote y yuca, sino esos productos que se estaban enumerando hace unos minutos, donde usted va a Europa y encuentra productos de Carras. Claro que sí. De hecho, el otro día, para una información que estaba trabajando, pero cómo le pasa, donde los chayotes de Costa Rica han llegado en el último lustro, en los últimos 5 años, los chayotes de Costa Rica han llegado a 33 países diferentes. Entonces, una vez más, nos imaginaríamos nosotros caminando por el metro de Italia y ver a un chico vendiendo chayotes en el metro. Pues es increíble. Son chayotes de Costa Rica que atravesaron todo el océano Atlántico en su viaje en barco, 15 días, y llegan al mercado en Europa. Llegan a Francia, llegan a Italia, llegan a Inglaterra. De hecho, somos los mayores, los principales exportadores de Costa Rica en el mundo. Somos los mayores exportadores de chayote al mundo. Le damos, como les digo antes, como les dije, 33 países han visto chayotes de Costa Rica y hacemos llegarles cada semana esos contenedores. De hecho, una vez más, con esa información que estuve recopilando, el Valle de Jarras en general hace unos 1.500 furgones con chayote cada año. Entonces son más o menos 30 contenedores cada semana. Entonces todos esos contenedores que vamos subiendo la cuesta, que tanto nos dan por la cabeza por ahí subiendo, son 1.500 contenedores de los que mandamos cada año al mundo. 1.500 contenedores, digamos que vienen tal vez 3 barcos diferentes compañías a la semana traer, son 150 barcos que vienen aquí a trabajar gracias a los chayotes. Son 1.500 traileros que tienen que venir a recoger chayotes y llevarlos al puerto. Hay 1.500 operaciones de la grúa pórtica recogiendo su contenedor desde el chasis y llevándolos hacia el barco. Hay 1.500 mecánicos revisando los contenedores, poniéndoles diésel, lavándolos para que lleguen en buenas condiciones. Entonces, como entenderán, es una fuente de empleo grandísima, donde nos decía La Nación, y perdón que ahorita no recuerdo la fecha, hace un mes aproximadamente el periódico La Nación expone que Paraíso es el segundo cantón a nivel nacional que más agro produce. El primero es San Carlos. Conocemos el tamaño territorial que tiene San Carlos, que es increíble. Están con la piña, están por allá con la ganadería, entonces el producto que es el cantón que más agro produce. Pero después de ese está Paraíso. Paraíso es el segundo cantón a nivel nacional, o sea, sobrepasamos a otros 80 cantones. Somos más fuertes que 80 cantones en el país para producir. Somos más fuertes que Tierra Blanca, somos más fuertes que Salcero, somos fuertes que el mismo Punta Arenas o Guanacaste con sus limones y sus mangos. Eso ha logrado los chayotes de Paraíso. Don Alberto, el carisma que tenía Don Julio Bonilla, se decía cariñosamente, muy devoto a la Virgen de Paraíso. Ahí lo sepamos usted y a Laura, en la tradicional Romería Carras, engalanando esa carroza, donde Don Julio lo habíamos participando activamente, ganando precisamente a la Virgen en hombros. Usted sigue entregado a Don Julio. Por supuesto, él nos incorporó eso, la machita, como nos lo decía él, como se iba a decir, fue
nuestro gran baluarte que nos hizo volver a ver a Dios, estar a la par de Dios. Y sí, el Don Cuyo nos inculcó que la Manchita es lo máximo, merece todo nuestro respeto y merece toda nuestra ayuda. Entonces, seguimos con ese legado que nos dejó. La fiesta de la romería de Ujarrás le corresponde a Don Cuyo Bonilla, y cuando alguna otra persona quiere ser colaborador con esa fiesta, quiere hacer la carrera de esas cosas, pues simplemente viene y nos pide a nosotros la oportunidad de hacerlo. Si no hay nadie, si nadie quiere hacerlo, pues Don Cuyo Bonilla, o en este caso nosotros como representantes, somos responsables de hacerlo. Son 4 hermanos, pero 3 de ustedes se dedican a la empresa en diversos campos y también se capacitan. Pero ahorita está uno de sus hermanos que está fuera del país capacitándose también, pero también en diversos campos. Cada uno de ustedes ocupa un campo específico para manejar la empresa. Efectivamente, hemos hecho una unión bastante interesante donde cada uno de nosotros se ha ido formando en profesiones o puntos diferentes, pero relacionados con la exportación, relacionados con la producción. Entonces tenemos a mi hermano que se dedica en todo lo que es la producción y justamente hoy está en Brasil capacitándose. Tengo a mi hermana que se encarga de toda la parte administrativa, y en mi caso que yo me encargo de toda la parte de comercio o la parte logística de la exportación, yo estoy en la parte de comercio. Pero sí somos complemento, donde nos hemos logrado entendernos, y muy claro nuestro padre nos dejó la obligación de que trabajemos juntos, porque el momento que trabajemos cada uno de nosotros por aparte, eso podría estar mal. Entonces nos trabajamos juntos, porque tenemos un solo principio, una sola misión, que es continuar con el legado que nos dejó. Es conocido que en la zona de Cachí, cuando hay recogida de café, hay bastante trabajo, se agota la recolección del café y es cuando mucha gente se queda sin trabajar. Ustedes se han expandido para comprar terrenos y hemos visto la cantidad de gente que ustedes están ayudando a mano de obra cachiceña, específicamente aquí en la zona del Valle de Ujarrás, y muchas familias también son beneficiadas con este trabajo, con este aporte que están dando ustedes para ellos. Efectivamente, generar empleo. De esas 900 personas que trabajamos en la empresa, unas 450 somos de la zona de Paraíso, la zona de Ujarrás, trabajamos en los chelotes. Entonces somos empleo directo para esas personas. Por ejemplo, acabamos de hacer una inversión, somos socios del banco, se la alquilamos al banco por 30 años plazo. Es la forma de decir que se la debemos al banco de 30 años. Pero básicamente fue una finca que estuvo sembrada de madera, una finca de 120 hectáreas que ocupaba una sola persona. 120 hectáreas generaban trabajo para una persona. Nosotros hicimos la inversión, tomamos el préstamo, el banco nos colaboró, la compramos, la estamos transformando. Esa finca le llegará a dar trabajo a 100 personas. Entonces es una gran diferencia, ¿verdad? Pasar de generar empleo a una sola persona a generar empleo a 100 personas en esa inversión que hicimos. Y como esa, todo lo que realizamos nosotros, pues se trata de hacer para que todos seamos beneficiados, ¿verdad? Don Alberto, también para cumplir a través de personajes y la televisora regional de Cachí, nuestras páginas también que estamos llevando esta información desde el sector de bienes exportadores, con la coordinación de nuestro compañero en el estudio central de Nutrición Bretana. Alberto, que nos comente también datos importantes para nuestros amigos televidentes que nos están observando en estos momentos. También ustedes dan gran aporte para estudiantes que quieren hacer su pasantía. También le ayudan. Claro, no, eso estamos abiertos, y de hecho hacemos la invitación aquí pública, aprovechando los medios, aprovechando su divulgación, que estamos abiertos, porque muchos estudiantes necesitan venir a hacer la pasantía y nosotros con gusto los recibimos para que ellos nos trasladen sus conocimientos en primer lugar, pero también nosotros les demos la oportunidad de seguir con su carrera. Entonces, por ejemplo, en este momento viene un compañero del Forestal, él está estudiando Forestal y Tecnológico, y él vendrá a hacer un estudio de lo que tenemos para enseñarnos a plantar árboles que les sirvan a la ecología, que sirvan para nuestra industria y que podamos plantarlos. Entonces, en este momento traemos un compañero Forestal, tenemos, no lo veo por acá, tenemos un compañero de Comercio Internacional que igual está haciendo la plantilla con nosotros, pero sí, recibimos muchos estudiantes. Una vez más, porque la misión de nosotros es que la gente se desarrolle y que la gente prospere. No podemos dejar por fuera la fundación de Don Cuyo Bonilla. Coméntenos, por favor. La fundación de Don Cuyo Bonilla, porque su gran preocupación, su gran mundo fue que, y tenía una frase muy linda que decía, esos pobres inocentes. Él siempre decía que esos pobres inocentes no pasen hambre. Y él siempre trató de hacerles llegar los medios para que ellos tuvieran comida. Entonces nos dejó ese legado.
Entonces tenemos la Fundación Cuyo Bonilla, que es una fundación que trata de llevar alimentos a los más necesitados. Entonces, muchas veces hemos tenido que prescindir de chayotes que no podemos exportar porque todavía en el mercado porque tenemos sobreproducción. Entonces buscamos dónde regalarlos. Los llevamos a barrios marginales, los llevamos a lugares necesitados, los llevamos. Cuando nos contactan que necesitan algo para comer, que necesitan yuca, que necesitan verduras, hacemos el esfuerzo, nosotros tratamos de coger los productos y se los llevamos al campo. Entonces la Fundación Cuyo Bonilla tiene como fin tratar de llevar alimento a esas personas que de verdad lo necesitan. Una vez más, nos abrimos, gracias a la ayuda que ustedes tienen, que si alguno de ustedes, estimados escuchas, estimados televidentes, tienen la necesidad de llevar comida a alguna persona o a algún lugar necesitado, nos lo hagan saber y nosotros trataremos de la mejor manera de hacerlo. Muchas gracias, don Alberto, por habernos atendido aquí en su oficina a través de personajes, la televisora regional de Cachín, nuestras redes sociales, en compañía de nuestro productor, don Jordi Tana. Muchísimas gracias, don Alberto, por recibirnos. Gracias a ustedes, abiertas las puertas para que cuando quieran venir y sigan conociendo más nuestra empresa para que divulguen todo lo que hacemos. Muchas gracias.